Capítulo 32. Naruto permaneció en su estado meditativo incluso cuando escuchó los pasos acercándose. No sintió la necesidad de dirigirse a la persona que se acercaba a su posición sentada en el santuario del jardín del compuesto Namikaze. Puede que no se acerquen para hablar con él, sino que busquen paz en la tranquilidad y la soledad del jardín. Era una posibilidad remota teniendo en cuenta que nunca había visto a nadie usar el jardín por la privacidad que proporcionaba, además de él, pero siempre había una primera vez para todo. A pesar de estos pensamientos, Naruto se preparó para hablar con Kushina mientras ella se acercaba, su chakra revelaba su identidad antes de que él la mirara. Ella subió los escalones del santuario y se detuvo, pero aún no le dijo nada. Un segundo después, se sentó, frente al frente de Naruto. Durante casi un minuto después de haberse sentado, Kushina guardó silencio, aparte del extraño movimiento de su cuerpo. Naruto se preguntó distraídamente si ella estaba esperando que él reconociera su presencia, en cuyo caso, se preparó para finalmente abrir los ojos y saludarla, solo para que el pelirrojo finalmente comenzara a hablar. Naruto, Kushina hizo una pausa por un momento, dudando sobre cómo abordar el tema de esta visita. Fue en este momento que Naruto se dio cuenta de que él y Kushina probablemente no habían hablado con tanta frecuencia como había pensado inicialmente. Esto podría haber contribuido a por qué estaba tan indecisa. Sé que no tengo muchas razones para preguntar esto. Naruto gimió internamente cuando las palabras lo alcanzaron, pero no mostró ningún cambio externo. Entonces esta iba a ser una de esas conversaciones en las que le pidieron que hiciera algo. Perfecto. En su estado de ánimo actual e irritable, Naruto, en este punto, le habría dicho a quien pidiera que se fuera, aunque tal vez no tan bien. Estaba a un segundo de hacerlo también, pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que no había hecho mucho por Kushina. Había salvado a Hitomi, que mientras Minato le preguntaba, estaba en nombre de Kushina. Sin embargo, eso de ninguna manera significaba que diría que sí a esta solicitud, significaba que escucharía lo que Kushina tenía que decir en lugar de ignorarla de inmediato. Me preguntaba si podrías entrenar a Kmuji como entrenaste a Minato, en Hinton, liberación rápida, continuó Kushina, inconscientemente tirando de un mechón de su cabello con los dedos, sin verse afectado por los pensamientos de Naruto. Al abrir los ojos, miró a su nuera y finalmente reconoció su presencia. Antes de decir algo, ¿por qué quieres que lo haga? Naruto mantuvo su mirada fija en la de Kushina y no permitió que se deslizara. Incluso debes darte cuenta de que Kmuji es demasiado inmaduro para tener ese poder a su alcance. Lo sé, admitió, sus labios presionados en una línea. Kmuji puede perseguir a su padre en algunos aspectos, pero aún era un niño propenso a errores. Sé que es demasiado joven, pero no podrías. Todavía estoy esperando por una razón, Kushina, interrumpió Naruto, sus ojos aún mantenían los suyos. Durante varios segundos, Kushina no dijo nada, pero Naruto pudo ver el debate interno mientras sus ojos, aún dirigidos a él, perdían el foco. El silencio descendió entre los dos mientras su debate interno continuaba, Naruto esperando pacientemente, hasta que finalmente suspiró. Minato me contó lo que le dijiste a Kakashi, comenzó a hablar, vacilante, como si no se suponía que dijera nada. A Naruto no le importaba particularmente. Kakashi podía decirle a quien quisiera, no cambiaría que tendría que decidir eventualmente. Sobre lo que le dijiste sobre arreglar sus problemas, o renunciar como sensei de Kmuji. Minato no está de acuerdo contigo. Eso no fue sorprendente para Naruto, sabía que la fe de su hijo en quienquiera que hubiera colocado como maestro de nietos no habría sido lo suficientemente débil como para querer eliminar a esa persona después de una mala misión. Fue desafortunado que la propia fe de Naruto no fuera tan fuerte. Y aunque amo a Kakashi, como un hermano pequeño, continuó Kushina, sin darse cuenta de las reflexiones de Naruto. Después de la misión a Wave, mi confianza en él simplemente no es tan fuerte como lo que era antes. Casi perdió ante alguien que podría haber manejado con facilidad hace años. La pelirroja hizo una pausa al hablar y lanzó un suspiro lleno de culpa. Simplemente no creo que esté en el estado de ánimo adecuado para poder cuidar la Genina, especialmente teniendo dos que muchos considerarían objetivos. Ella no dio más detalles, pero era obvio que Kushina estaba hablando de Kmuji y Sasuke, el primero por su conexión con el Hokage actual y el segundo por su conexión con el reducido clan Uchiha como su heredero. Y como no puedes sacarlo, decidiste venir a mí, asumió Naruto, siguiendo correctamente el pequeño asentimiento de Kushina. Una parte de mí no quiere reemplazarlo con otra persona, dijo Kushina.
Sé que Kakashi tiene mucho que ofrecer, que tiene una gran comprensión de todas las principales artes shinobi. De alguna manera, podría ayudar a Kmuji a decidir qué tipo de shinobi le gustaría ser más que Minato o yo. Naruto estudió a su nuera mientras ella suspiraba. Parecía genuinamente triste porque quería que Kakashi fuera removido, creyendo que él podría darle mucho a su hijo. Sin embargo, incluso si estaba dispuesto a ayudar a Kusina en este momento, lo cual no fue a pesar de su propio deseo de ver a su nieto obtener la capacidad de protegerse, no podía aceptar la solicitud de Kusina, y por una buena razón. No puedo ayudarte, Kusina, dijo finalmente Naruto. La inmadurez de Kmuji es un gran obstáculo y peligro, tanto para él como para los demás, con el tipo de poder que podría obtener. El pelirrojo asintió levemente, pero no pareció demasiado sorprendido por la decisión. Pero también, si bien es posible que Kmuji aprenda a moldear su chakra correctamente para formar el tipo necesario para Hinton, que carece del talento natural para hacerlo como Minato, le tomaría años aprender, incluso si comenzara hoy. Kusina frunció el ceño levemente ante las palabras de Naruto mientras las procesaba y se dio cuenta de que contradecían lo que ella ya sabía. Pero Kmuji tiene el mismo Kekkei Genkai que Minato y se las arregló para recogerlo el primer día que lo entrenaste. Naruto sacudió la cabeza. Como dije antes, Kmuji carece del talento para Hinton que Minato hizo, fue ese talento lo que permitió a Minato recoger a Hinton tan rápido como lo hizo, explicó Naruto, pero continuó dándose cuenta de que no estaba usando la redacción correcta para transmitir su punto de vista. Una forma más fácil de decirlo sería decir que Kmuji no tiene el Kekkei Genkai que tiene Minato. ¿Cómo puedes saberlo? La pelirroja cuestionó, el ceño todavía adornaba su rostro. ¿Y por qué debería ser capaz de usar a Hinton si no tiene el Kekkei Genkai para eso? Si bien nunca se confirmó si Kmuji tenía o no a Hinton, era imposible distinguir entre alguien que tenía el potencial de usar un Kekkei Genkai y alguien que podía, muchos simplemente habían asumido que el genin lo tenía. Esto se debió principalmente al hecho de que tanto su padre como su abuelo poseían la habilidad, y la similitud en la apariencia entre el niño y su padre. Debido a la falta de control del chakra al nacer, y hasta que reciben entrenamiento, el control de una persona está fuertemente influenciado por las emociones, explicó Naruto después de un momento. En la infancia, el control de una persona es inexistente y, como tal, su chakra se agita como un pez fuera del agua. Afortunadamente, debido a la pequeña capacidad de chakra de un niño, todo lo que sucede es interno. Para Minato, el flujo de su chakra a través de sus bobinas eran erráticas, acelerando y disminuyendo casi constantemente cuando estaba despierto, influenciado por su disposición natural hacia Hinton. Kmuji no ha demostrado nada de esto y esto me ha llevado a creer que no posee el talento natural para ello. En cuanto a cómo podría usarlo incluso sin el Kekkei Genkai, Naruto soltó un pequeño resoplido de diversión ante el nombre mientras continuaba. Todas las naturalezas de chakra están disponibles para cualquiera, aquellos que tienen una disposición natural a ciertas naturalezas simplemente tienen más facilidad para obtener una buena comprensión de ellos. Naruto hizo una pausa antes de continuar de nuevo, con una pequeña sonrisa en sus rasgos mientras cortaba a Kusina, que estaba a punto de hablar. Y antes de preguntar, dijo de manera preventiva, la razón por la que esto no es de conocimiento común es que todos los que saben cómo hacerlo están muertos o saben que mantener la información en secreto es algo bueno. No mezcle las naturalezas de chakra correctamente, los resultados implican que las partes del cuerpo exploten de manera dramática. La mandíbula de Kusina cayó ligeramente ante el conocimiento antes de cerrarla. Sintió que su respeto y preocupación por Minato crecía, sabiendo que él estaba pisando una delgada línea cuando usaba su línea de sangre. También se sintió mucho mejor sabiendo que Kmuji no podía hacer eso. Al ver algo de su preocupación aparecer en su rostro, Naruto continuó un poco más para ayudar a aliviar los temores que Kusina tenía. Alguien que tiene el talento natural para usar una naturaleza de chakra más compleja como Hinton no tiene que preocuparse por perder extremidades. Instintivamente saben cuánto de cada naturaleza de chakra combinar. La preocupación en el rostro de Kusina disminuyó ligeramente una vez que terminó, pero fue reemplazada por una expresión triste. ¿Entonces no hay nada más que pueda hacer para ayudar a Kmuji? Ella cuestionó, un ligero trasfondo de mendicidad evidente. Lo estoy entrenando, Kakashi lo está entrenando, y a veces se va a entrenar solo. Kusina suspiró. ¿Hay algo más que pueda hacer?
Naruto frunció el ceño pensativo mientras reflexionaba sobre la solicitud de consejo, no era algo demasiado difícil de conceder, por lo que no vio ninguna razón para negarlo a Kushina. Solo había un problema con eso. No hay mucho que no puedas hacer que no estés haciendo, Kushina, le dijo Naruto sinceramente. Todo lo que puedes hacer es entrenarlo lo mejor que puedas, enseñarle lo que puedas. El resto depende de él. Kushina suspiró. Veo. Estaba claramente decepcionada, queriendo más para garantizar la seguridad de su hijo, pero incluso lo que Naruto podía ofrecer tenía sus límites. Siento no poder ayudarte más, Kushina, respondió Naruto. No, está bien, dijo ella, dándole una sonrisa. Gracias por dejarme hablar contigo, Naruto. Naruto le devolvió la sonrisa. Está bien, Kushina. Si necesitas algo, no tengas miedo de preguntar. Sintiendo el final de la conversación, Kushina se levantó de su posición en el santuario. Voy a preparar un almuerzo para mí y para Minato cuando tome su descanso, le dijo Kushina, todavía sonriendo. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Naruto asintió en respuesta a la oferta. Me encantaría. XX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 
antes de soltarla. El jardín estaba quieto, los animales no hacían ruido y el viento no soplaba, pero a diferencia de muchas premoniciones de mala suerte o algo que acechaba de forma no natural, este silencio no traía consigo una sensación de inquietud. En cambio, era como si la naturaleza hubiera decidido relajarse de su ciclo diario. Fue bueno para Naruto, ya que necesitaba concentrarse en este momento. A pesar de sus muchos años de vida, sería una tontería decir que lo sabía todo. La mayoría de las cosas, tal vez, pero igual de equivocadas. El creciente campo de la ciencia parecía encontrar siempre algo nuevo e interesante sobre el mundo en el que había vivido durante tanto tiempo. Como los animales, tanto depredadores como presas, junto con la flora, todos parecían interactuar en un ciclo del que todos se beneficiaron. Como el cuerpo parecía estar constantemente en guerra con enfermedades, luchando contra ambos constantemente, rechazando las bacterias que los causaban. Como el ojo tomó los rayos de luz de los objetos dentro de su campo de visión para formar una imagen. Gracias a estas ideas de personas que dedicaron sus vidas a comprender todo lo que les rodeaba, le permitió a Naruto probar los límites con los que el chakra podía interactuar con el mundo. Chakra era una energía única que contenía pocas reglas y limitaciones. Una de las limitaciones, o reglas más bien, era que cada uno de los elementos únicos no tenía que reaccionar normalmente con la forma en que lo harían con otros elementos. Una llama creada a partir de chakra, por ejemplo, no crearía la misma explosión de calor y luz cuando se expone al magnesio como lo haría una llama natural. De varios experimentos que Naruto había llevado a cabo en los últimos meses, esto se debió a la fuga natural de chakra que fue emitida por una llama creada por chakra, una señal del control imperfecto del chakra que casi todas las personas tenían. Interfirió con la reacción de los químicos que normalmente ocurrirían. La mejor razón para que esto suceda es que a Naruto se le ocurrió que la voluntad del usuario del chakra estaba impresa en su chakra, que luego actuó. En este caso, se trataba de crear y mantener una llama, no una llama influenciada por el magnesio, solo una llama normal, por lo que el chakra luchó contra el magnesio cuando se introdujo, deteniendo la reacción. Pero esta no era la razón por la que Naruto estaba pasando su tiempo en el santuario, pensando en experimentos anteriores, sino más bien realizando otros nuevos. Actualmente, estaba intentando probar los límites del chakra natural, o light release para abreviar, y lo que podía hacer. Experimentos previos con Light Release le habían permitido a Naruto crear invisibilidad, pero esto tenía la impresión de que uno podía ver lo que tocaba la luz, por lo que había doblado la luz para evitarlo. Si bien esto era cierto, la creencia anterior de Naruto no tenía ninguna participación del ojo en sí, solo que lo que tocaba la luz podía ver. Era básico y tenía agujeros, pero era algo que nunca tuvo evidencia de lo contrario y lo había pensado varios siglos antes. Ahora, sin embargo, trabajando con el conocimiento de que la luz tenía que entrar en el ojo para poder ver, Naruto estaba intentando realizar algo mucho más interesante que la invisibilidad, al menos en su mente. Respiró para estabilizarse antes de dejar que su mente trabajara. El chakra de naturaleza relámpago se combina con el chakra yang. Al abrir los ojos, esta parte es esencial para lo que estaba tratando de hacer. Naruto canalizó el chakra a sus ojos.
Se iluminaron con un color amarillo pálido cuando su visión cambió. Ya no se limitaba a la entrada del santuario, pero ahora Naruto podía ver a su alrededor. El espacio directamente detrás de él, el techo directamente encima, incluso Anko agachado en la parte superior del santuario tratando de sorprenderlo. La había sentido mucho antes, pero el hecho de que podía ver su cabello morado y el brillo travieso en sus ojos marrones sin tener su mirada fija en ella era increíble. Decidiendo concluir rápidamente su experimentación, Naruto notó la forma en que su visión estaba ligeramente borrosa y distorsionada frente a sus ojos, dándose cuenta rápidamente de que se debía a la cantidad de luz que se canalizaba en un espacio tan pequeño antes de cortar el flujo de chakra. A sus ojos. No fue un segundo después que Anko decidió actuar. Saltó al santuario a través de la ventana abierta, volando hacia la parte posterior de la cabeza de Naruto. La única reacción del hombre de cabello oscuro fue inclinar la parte superior de su cuerpo hacia adelante, permitiéndole pasar inofensivamente por encima de él. Su impulso lo sacó del santuario y los llevó al camino, donde aterrizó y se dio la vuelta. Naruto abrió la boca para darle a Anko una queja poco entusiasta sobre cómo ella siempre estaba arruinando su meditación cuando notó la gran sonrisa en su rostro y ni siquiera se molestó. Había pasado suficiente tiempo alrededor de Anko para saber cuándo valía la pena quejarse y cuándo simplemente se deslizaría. Ahora era uno de los últimos tiempos. Aún así, incluso cuando el adolescente de cabello púrpura continuó dándole esa sonrisa de gato que se comió al canario, Naruto no dijo nada para preguntar por qué lo tenía puesto, sabiendo que la irritaría. Era mezquino, increíblemente considerando su edad, pero ella había interrumpido su experimentación justo cuando se estaba volviendo emocionante. Finalmente, después de unos momentos de silencio, la sonrisa de Anko finalmente vaciló y ella hizo un mohín. Vamos, se quejó. ¿No vas a decir nada? Naruto simplemente levantó una ceja y Anko puso los ojos en blanco. No estabas haciendo nada, no había nada que interrumpir. Naruto no dijo nada, pero sus ojos lograron transmitir sus palabras en una conversación que los dos habían tenido muchas veces antes. Estabas meditando, lo que implica no moverte, anotó Anko, y no pensar. La última vez que revisé, si estabas haciendo esas cosas, no estabas haciendo nada. Dormir involucra ambas cosas, Anko, dijo Naruto, finalmente hablando. Sin embargo, juega un papel importante en el funcionamiento de nuestros cuerpos día a día. Anko inmediatamente abrió la boca para responder, pero la cerró después de que no se le ocurrió nada que decir. Su rostro frunció el ceño ligeramente al hacerlo. Naruto no le hizo caso. Anko siempre tuvo esa apariencia después de que perdió este tema común de debate. Bien, se quejó, cruzando los brazos y volviéndose. Tomó un momento de silencio antes de que Naruto suspirara. Si bien normalmente no le importaría la presencia de la mujer de cabello púrpura, ella había interrumpido su entrenamiento, si alguien deseaba llamarlo así, y estaba ansioso por volver a él. ¿Qué pasa, Anko? Preguntó en un tono levemente soso. ¿Por qué estabas sonriendo? Anko no prestó atención a su tono cuando ella se animó y se volvió hacia él, cruzando los brazos. Me dieron un puesto de gran responsabilidad, dijo con orgullo. Soy el supervisor de la segunda etapa de los próximos exámenes Chunin. Había una nota notable de emoción en la voz de Anko mientras hablaba. Naruto puso una pequeña sonrisa en su rostro cuando Anko comenzó a divagar sobre lo que implicaba su posición como supervisora para la segunda etapa de los exámenes, y lo que ella pensaba acerca de establecer para su tarea. Realmente necesito pensar en lo que voy a establecer como segunda etapa, dijo Anko, en una rara muestra de seriedad, después de haberse calmado por la emoción de que le asignaran el puesto. Estoy pensando que si mi tarea parece que pensé mucho en ello, podría convencer a Okage-sama de que estoy listo para el rango de Chunin. Felicitaciones Anko, sé que mi hijo no te daría el puesto a menos que fuera bien ganado, elogió Naruto. Anko le devolvió una sonrisa, su cara enrojecida por sus palabras, algo a lo que Naruto no le hizo caso. Naruto se atragantó ligeramente con el trozo de carne en su boca ante las noticias, dibujando miradas de las otras personas en la mesa. Rápidamente tragó su comida antes de hablar. Lo siento. Dio otra tos breve, me tragué la comida sin masticar correctamente. Asintió con la cabeza Akmuji. Continúa Akmuji, continúa. El chico de cabello rubio sonrió a su abuelo antes de volver a dirigirse a la mesa, compuesto por sus padres, su abuelo y él mismo.
Entonces Kakashi-sensei dijo que todo lo que teníamos que hacer era aparecer con los documentos firmados en la academia dentro de 2 días y que estaremos en los exámenes Chunin. El niño tenía una mirada emocionada en su rostro, prácticamente vibrando con energía. ¿No es genial?, preguntó, mirando alrededor de la mesa, encontrando los ojos de todos los que estaban sentados. Podría ser un Chunin pronto. Naruto apenas logró sonreírle al genin. Sabía que Kumuji eventualmente pasaría por estos exámenes, ya fuera en el próximo mes o año, pero esperaba que hubiera sido hacia el posterior. El chico estaba listo, por lo que Naruto había visto en los exámenes anteriores. Kumuji tenía más que suficiente habilidad y la mente táctica necesaria para igualar a los que habían participado en los exámenes Chunin que Konoha había realizado en el pasado. Pero Naruto también sabía que estos exámenes eran impredecibles, había escuchado sobre los abandonos de los favoritos en la primera etapa, mientras que Genin desconocido se extendía por todos los exámenes tomándolos por sorpresa. Era lo último por lo que Naruto estaba preocupado. «Felicidades, Kumuji», dijo Kushina emocionada mientras se ponía de pie y se movía alrededor de la mesa para abrazar a su hijo, colocando un beso en su cabello amarillo. Sabía que te ofrecerían un lugar en los exámenes, trabajaste demasiado para no hacerlo. Bien hecho, Kumuji. Minato también lo felicitó cuando se levantó, moviéndose alrededor de la mesa hacia su esposa e hijo, más despacio que el anterior. Todos estamos muy orgullosos de ti. Si era posible que la sonrisa del niño se ensanchara, lo hizo como su padre agregó al elogio. Con el fin de mantener la sonrisa en la cara de su nieto, Naruto no permitió nada de la inquietud que sentía mostrar. Sabía que a pesar de la posibilidad de muerte en los exámenes mismos, Minato haría todo lo posible para controlar el estado no solo de Kumuji, sino también de los otros participantes. Pero su hijo no era omnipotente, al igual que él no era él mismo. Era probable que ocurrieran errores, y aunque Naruto sabía que Minato haría todo lo que pudiera, tuvo la sensación de que estos exámenes significaban el final de cualquier inocencia que Kumuji le quedaba. Fue la sensación distintiva del chakra de un Biji unos días después de los exámenes Chunin lo que le dijo a Naruto que algo andaba mal. Específicamente, era el chakra de Shukaku. La fuente apenas hizo cosquillas en el borde de los sentidos de Naruto, pero estaba allí y se destacaba como una mancha negra en una camisa blanca. Shukaku era solo uno de los 3 Biji que Naruto aún no había encontrado, escondidos ya que estaban entre sus anfitriones en posiblemente alguna de las naciones, pero parecía que una de las naciones había aflojado su control sobre ellos, y Naruto los haría lamentarlo. Inmediatamente se movió hacia la fuente, usando su liberación rápida para cerrar la distancia en lo que habría parecido un segundo para el mundo exterior si alguien hubiera podido presenciarlo. Esto llevó a Naruto al Bosque de la Muerte, un área que Naruto recordaba vagamente alojado durante la primera vez que había visitado Konoha, aunque solo fuera porque el nombre era memorable. Pasándola cerca de la cadena alrededor del bosque y avanzando aún más, todavía utilizando su If Release, Naruto finalmente se encontró frente a una torre que, al igual que el área en la que se encontraba, reconoció vagamente. Al ingresar a dicha torre, no fue difícil localizar la fuente. En el centro de una gran sala abierta, con balcones gemelos que se extendían a ambos lados de la habitación a la que conducía la puerta, Naruto encontró a su nieto enfrentándose a un niño que parecía tener la mitad de Shukaku brotando de su cuerpo. Mientras las piernas aún eran humanas, el niño tenía la parte superior del cuerpo cubierta de arena y se parecía a Shukaku. No era demasiado exagerado creer que este era el anfitrión de Shukaku. Naruto apenas había abandonado su estado de mayor movimiento antes de verse obligado a ingresar una vez más, moviéndose para salvar a su nieto de varios zarcillos de arena que arremetieron contra lo que debió haber sido el anfitrión de Shukaku, quien luego lanzó un grito de probar mi existencia. Moviéndose frente a Kumuji, que parecía sorprendido por la apariencia de su actual adversario, si su expresión era algo que no podía pasar, Naruto lanzó sus 2 palmas hacia adelante, despegando parte de la capa protectora de su chakra de liberación rápida que cubrió sus palmas. Las fuerzas gemelas chocaron con un mapache parcialmente formado y sus zarcillos, arrancando trozos de su cuerpo de arena y golpeándolo con la fuerza suficiente para enviarlo sobre su espalda. Esas fuerzas invisibles continuaron y se estrellaron contra la pared en el lado opuesto de la habitación, rompiéndola. Girándose para mirar a su nieto, Naruto se sobresaltó por un momento cuando encontró al chico rubio desaparecido. «Tou-san», Naruto escuchó a su hijo llamar.
Una vez más girando, dio un suspiro de alivio al ver a su nieto apoyado en un balcón, con Minato de pie junto a él, con una pequeña sonrisa en su rostro. El Hokage abrió la boca para hablar pero descubrió que su atención le había sido quitada a su padre por el Hinchkriki parcialmente transformado volviendo a ponerse de pie. Sus ojos se posaron de inmediato en Naruto cuando la persona estaba frente a él, y Naruto notó que sus ojos se abrieron ligeramente cuando un gruñido bajo salió de su garganta. Tú, el Hinchkriki retumbó con una voz distorsionada, dos voces distintas superpuestas. Uno de los dos que Naruto reconoció como Shukaku. Kaasan te llama, quiere tu sangre. La boca del anfitrión de Shukaku se abrió en una sonrisa loca. Ella quiere tu muerte. Naruto habría levantado una ceja ante las referencias bastante extrañas del anfitrión a su madre si no hubiera sido forzado a esquivar un golpe de uno de los brazos del anfitrión, extendiendo la extremidad hacia adelante para cerrar la distancia entre los dos rápidamente. Deslizándose hacia atrás, fuera del alcance del brazo al pasar, Naruto se adelantó, queriendo derribar el Hinchkriki lo más rápido posible. Cuanto antes lo hiciera, antes podría intentar eliminar a Shukaku de su anfitrión. Moviéndose en un movimiento borroso, Naruto apareció detrás del Hinchkriki listo para terminar rápidamente la pelea, pero descubrió que se vio obligado a esquivarlo, agachándose a un lado cuando una extremidad brotó de la espalda del anfitrión para golpearlo. Tomando represalias, Naruto usó su brazo más cercano a la extremidad para separarlo de su cuerpo, simplemente bajando su propio brazo y rompiendo el apéndice arenoso. Ahora pasando a la ofensiva, Naruto golpeó su otro brazo directamente en el muñón del que había brotado la extremidad extra, envolviendo su brazo casi hasta el codo en arena. En lugar de entrar en pánico porque su brazo estaba atrapado, el mayor de los dos combatientes simplemente giró su cuerpo, balanceando su brazo atrapado hacia una de las 4 paredes de la arena con la arena arrastrándose, junto con su usuario, con el brazo, gracias a su fuerte agarre. A pesar del agarre que tenía la arena en su extremidad, no pudo soportar la cantidad de impulso que rápidamente ganó mientras estaba unida al brazo de Naruto mientras movía. Su agarre se aflojó y el anfitrión fue arrojado directamente contra una pared. El Hinchkriki golpeó la cara primero. Sin darle a los Hinchkriki la oportunidad de gemir por el impacto, que era lo suficientemente fuerte como para romper la pared, Naruto estaba sobre ellos nuevamente. Canalizando una cantidad bastante pequeña de chakra, para él, en su mano, el hombre de cabello oscuro golpeó su palma una vez más en la parte superior de la espalda del Hinchkriki, conectándose con la piel y permitiendo que el chakra acumulado se dispersara sobre el cuerpo del huésped al impactar. Esto tuvo un efecto de duelo, no solo aturdiendo al anfitrión, expulsando todo el aire de sus pulmones, sino también destruyendo el control que tenían sobre la arena a su alrededor. La construcción similar a una armadura que el anfitrión de Shukaku había creado parecía una idea bastante ingeniosa, usando un elemento natural y abundante como escudo y fortaleciéndolo con chakra, pero tenía una gran debilidad. Se basaba en que el chakra influía en el elemento para estar siempre vinculado al cuerpo. Si uno cubriera el cuerpo del usuario con su propio chakra, algo que no permitiera que el chakra del usuario pasara sin cesar, la técnica fallaría y el elemento simplemente caería bajo la regla de la gravedad. Esto fue exactamente lo que le sucedió al oponente actual de Naruto, su estado parcialmente transformado fue cortado por la fuerza cuando el chakra demoníaco fue cortado de su fuente y la arena cayó al suelo. Después de agarrar al anfitrión por el hombro, tirarlos hacia atrás, girarlos y luego golpearlos contra la pared, Naruto se tomó un segundo para estudiar al anfitrión de Shukaku. Era un niño, no mayor que Muji, con el pelo corto y rojo, anillos profundos alrededor de los ojos y una tez pálida. Ahora que tiene acceso al frente del anfitrión, Naruto apartó parte de la faja que cubría su estómago, antes de levantar su camisa, exponiendo el estómago del niño. La vista que recibió a Naruto lo hizo casi boquiabierto por la estupidez presente. Era un sello de almacenamiento modificado. Uno tan mal diseñado que parecía que quien había creado esta abominación había hecho lo que se les ocurría primero. Para que un sello de almacenamiento recupere lo que estaba almacenado dentro, en este caso el chakra de Shukaku, el usuario debe canalizar su propio chakra en la matriz del sello. Teniendo en cuenta, sin embargo, que los Hinchkriki se usaban principalmente en la guerra, obviamente no era práctico tener una mano sobre el estómago cada vez que deseaban hacerlo, especialmente durante una batalla acalorada. Entonces, quien haya diseñado este sello lo creó para que se abriera únicamente por orden mental, lo que significa que el usuario simplemente tuvo que pensar en acceder al chakra de Shukaku para usarlo.
Hubo varios problemas con esto, el primero y más importante fue que el vínculo mental no era solo para el sello sino también para Shukaku, teniendo en cuenta que estaba hecho de chakra puro con una mente. Significaba que Shukaku probablemente estaba recibiendo estos comandos mentales que no eran buenos teniendo en cuenta que un Big no tenía la capacidad de comprender los pensamientos o emociones de un humano. Si bien tanto los humanos como los Big podían hablar el mismo idioma y usar chakra, eso no significaba que fueran lo suficientemente similares como para que uno entendiera los pensamientos y los sentidos de los demás. Además, este vínculo mental entre el usuario del sello y Shukaku no solo estaba abierto, nunca se cerraba, sino que también se abría en ambos sentidos, lo que significaba que no había indulto para ninguno de los lados, siempre podían escuchar la voz del otro. Hubo otras razones por las cuales el que convirtió a este chico en un Hinchkriki debería ser asesinado, por lo menos por pura incompetencia, pero Naruto se vio obligado a dejar de pensar en ellos mientras el pelirrojo atacaba. Aprovechando la pausa momentánea en la batalla que fue la conmoción de Naruto sobre su sello, el niño había reunido su chakra una vez más y lo usó para juntar arena alrededor de su brazo derecho antes de girarlo hacia Naruto, rompiendo la débil cubierta de chakra que Naruto lo había rodeado con. El golpe fue torpe, lento y habló no solo de una pobre forma de taijutsu, sino de una falta de experiencia, y Naruto castigó al niño por ello sin piedad. Recogiendo chakra rápidamente, Naruto se descargó cuando su antebrazo bloqueó el golpe. Hinton, habló mientras un brillo comenzó a envolver el brazo tocando el suyo, Shin-Isutsu, lanzamiento rápido. Espacio muerto. Rápidamente, demasiado rápido para que Hinchkriki reaccionara, el brillo había rodeado todo su brazo, hasta el codo. Alejando su brazo de bloqueo, Naruto lanzó un golpe en el brazo opuesto, causando que un brillo envolviera ese brazo como el primero. Inmediatamente, el niño trató de alejarse, para poner espacio entre los dos, pero rápidamente descubrió que era imposible. Sus brazos estaban atascados, enraizados en el aire y no respondían a ningún intento que hizo para moverlos. Tiró en vano de sus brazos, canalizó chakra a través de ellos en un intento de liberarse de cualquier técnica que lo mantuviera restringido. No es que tuviera la oportunidad de hacerlo, sus brazos estaban experimentando tiempo a un ritmo mucho más lento que el resto de su cuerpo. De manera similar a como Naruto había restringido el Raikage, el tiempo se ralentizó a un arrastre dentro del área, incluidas todas las fuerzas, como la gravedad. No importa cuán fuerte tirara el niño, no importa lo que hiciera, todo sería inútil debido a la cantidad de tiempo que le tomaría a su brazo el efecto. Finalmente, el chico pelirrojo pareció darse cuenta de que sus intentos de escapar fueron inútiles una vez que quedó claro que no podría moverse, desplomándose en su estado atrapado. Naruto esperaba que este hubiera sido el final, que hubiera significado que el Hinchkriki fue derrotado y que se rendiría. En cambio, el niño comenzó a murmurar para sí mismo, suavemente al principio, pero rápidamente aumentó de volumen. Oh no 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 no. Naruto se encontró con los ojos del anfitrión de Shukaku, y vio de inmediato la locura que había echado de menos antes, el velo bajo el cual se había escondido ahora desaparecido. Evidentemente, Shukaku no había sido amable con su anfitrión. No borrarás mi existencia. No te dejaré. Tanuki Neiri no Jutsu, jugar Posum Technique. Por un segundo, el niño se aflojó una vez más, luego la arena explotó a su alrededor. De repente, el chakra de Shukaku llenó el aire a su alrededor y Naruto supo de inmediato que el niño había abierto su sello casi por completo. No del todo, ya que Shukaku habría sido libre de irse y el niño estaría muerto si ese hubiera sido el caso. La arena se arremolinó y se reunió, más de lo que debería haber sido posible uniéndose para comenzar a formar un cuerpo masivo que rápidamente alcanzó el techo. Tou-san, la voz de Minato a su lado hizo que Naruto volviera su mirada hacia su hijo, Muji en medio de ellos y rápidamente se puso pálido al ver el Big en formación. El rubio movió a su hijo contra su padre. Lleva a Muji de vuelta a la aldea y únete a los otros civiles en la evacuación, puedo encargarme de esto. Shukaku no se parecía en nada al Kyuubi, sería mucho más fácil de sellar pero no menos peligroso de tratar, por lo que Minato ya había enviado un shinobi para comenzar los procedimientos de evacuación en la aldea ante la posibilidad de que Shukaku lograra resistir la contención. Algunos de los shinobi presentes ya se habían mudado para quitar los genin, mientras que otros se quedaron para ayudar a su líder. El shinobi extranjero se había ido dejando al descubierto al equipo de Suna, el resto de los cuales estaban parados a un lado.
Por lo general, Minato no encontraría nada sospechoso, sabiendo que el equipo de Suna estaba formado por hermanos, pero teniendo en cuenta que era su Hinchkriki corriendo loco, solo acumuló más evidencia contra ellos. Por un momento, Naruto intentó protestar, pero rápidamente sofocó ese instinto, no tenía derecho a estar aquí, siendo un civil, y se propuso perforar en Minato que no podía confiar en él para hacer lo que no podía. ¿Qué haría que esta vez fuera peligroso, porque estaría involucrado un Big? Eso crearía preguntas que Naruto no quería responder. Sería necesario un enfoque más sutil si quisiera liberar a Shukaku. Quizás robar lo que sea que Shukaku haya sellado y liberarlo en la isla con el otro Big. Era un buen plan, al menos por ahora. Naruto asintió brevemente a su hijo, indicando su comprensión y colocó una mano sobre Kmuji, listo para transportarlo a él y a su nieto a un lugar seguro. Fue en ese momento, sin embargo, que Shukaku se formó por completo, la cabeza de una cola solo rasgó el techo de la arena. Hubo un momento de silencio cuando el Big se dio cuenta de que estaba libre antes de que su amplia sonrisa sanguinaria se extendiera por su rostro. Gratis. Shukaku exclamó, su voz teñida con un tono que Naruto inmediatamente desconfió. Lo puso al límite, y con apenas un segundo pensamiento, se transportó a él y a Kmuji lejos en un borrón. Mientras se dirigía a la aldea propiamente dicha, fue inmediato para Naruto que algo estaba mal. Los civiles corrían en pánico mientras los shinobi corrían por los tejados con una urgencia escrita en sus rostros que Naruto sabía que no estaba relacionada con Shukaku. El mensajero que envió Minato no pudo haber difundido su mensaje tan rápido, a menos que lo gritaran para que el público lo escuchara. Shukaku tampoco era visible, los enormes árboles del campo de entrenamiento 44 enmascararon la apariencia del Big, incluso si se había roto desde la torre en la que apareció. Mientras caminaba por el pueblo helado cerca, Naruto asimiló todo esto y más. Se dio cuenta de que muchos shinobis movían hacia las paredes del pueblo, visiblemente armados. Se dio cuenta de que algunos de los civiles llevaban cortes y abrasiones, algunos de los cuales eran lo suficientemente graves como para requerir que alguien los apoyara para moverse. Avanzando con su mano firmemente sobre el hombro de Kmuji, Naruto se entrelazó entre la gente quieta. Si bien Minato no había especificado dónde debía dejar a su nieto, Naruto decidió que la entrada a los refugios de evacuación era el lugar más ideal. No tardó mucho en llegar allí, ni fue difícil. Todo lo que Naruto tenía que hacer era seguir la dirección en que se movía la gente en pánico y finalmente llegó a la entrada en la base del monumento Hokage. La entrada era simplemente una abertura en la cara del acantilado, pero generalmente estaba cubierta por una pared de tierra. La gente estaba a punto de entrar cuando llegó Naruto, el mundo a su alrededor todavía estaba congelado. El miedo y la confusión cubrieron sus rostros mientras los shinobi que los escoltaban parecían tener una sensación de urgencia, como los anteriores. Querían llevar a la gente a los refugios lo más rápido posible. Naruto se detuvo a un lado de la entrada del refugio, Kmuji a su lado, liberando su control sobre la técnica de liberación rápida y comenzó a experimentar todo normalmente una vez más. Su nieto tropezó cuando la técnica terminó y Naruto usó otro brazo para estabilizar al niño. ¿Estás bien, Kmuji?, cuestionó Naruto, a lo que el chico asintió después de un momento. Sí, dijo, estoy bien, jiji. Seguro de la condición de su nieto, Naruto hizo un gesto hacia los civiles que huían. Me voy a unir a ellos, Kmuji, le dijo Naruto. Asumo que tienes un lugar al que necesitas regresar. Kmuji asintió de nuevo. Los genin están destinados a reunirse en la academia para ser asignados, respondió el niño, mirando en dirección a dicho edificio. ¿Debería irme? Naruto suspiró y se inclinó para envolver al niño en un abrazo, agarrándolo con fuerza. Una parte de él quería protestar, incluso exigir, que su nieto se quedara a su lado, para asegurarse de que estaba a salvo en algún tipo de declaración de último momento. Otra parte de él sabía que eso no tenía sentido y solo haría que Kmuji se resentiera con él. Este era el camino que Kmuji había elegido tomar en la vida, era hora de que comenzara a respetarlo. Mantente a salvo, Kmuji, susurró Naruto al oído del niño. Su nieto respondió en especie, envolviendo sus propios brazos alrededor de su abuelo. Lo haré, lo prometo, respondió Kmuji al cuello de su abuelo. Finalmente, el momento entre los dos terminó y se separaron del otro. Kmuji ahorró el tiempo suficiente para darle a su abuelo lo que esperaba era una sonrisa reconfortante, pero Naruto vio a través del nerviosismo que Kmuji tenía debajo. No hizo nada para asegurar sus preocupaciones.
Pero ya era demasiado tarde para hacer algo, ya que Knuji se dio la vuelta y saltó, saltando a la rama de un árbol, luego a una azotea antes de desaparecer. Naruto protagonizó la dirección en que su nieto había corrido durante varios momentos antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia donde el resto de los civiles estaban evacuando. Fue mientras caminaba, reflexionando si su nieto regresaría sano y salvo, o si consideraría este momento como otro error del que lamentaría, que Naruto sintió una sombra pasar por su rostro. Fue fugaz, bloqueó el sol por un segundo, pero fue suficiente para que Naruto se diera la vuelta. Ningún pájaro debería estar cerca en este momento, habiendo sido asustado por la gran cantidad de chakra que Shukaku estaba liberando. Naruto podía sentirlo fácilmente desde aquí. Fuera lo que fuese, tenía una forma claramente humana, piernas y brazos visibles junto con grandes alas blancas que se extendían desde su espalda. Vinieron desde arriba, descendiendo directamente sobre Konoha, específicamente sobre Naruto y los otros civiles que huían. Naruto no fue la única persona que se dio cuenta de esta persona. El shinobi alrededor de Naruto tomó el enfoque de la persona en el aire como un enemigo hostil que atacaba y preparaba sus armas, adoptando posturas agresivas. Esto solo sirvió para asustar a los civiles que huían, muchos comenzando a avanzar para llegar más rápido a la seguridad del refugio. Ninguno de los shinobi pudo tomarse el tiempo para lidiar con esto mientras la figura alada se acercaba. Al hacerlo, sin embargo, la persona voladora permitió a Naruto distinguir sus rasgos, algo que golpeó un acorde en su mente. No sabía exactamente cómo conocía a esta persona, pero lo sabía desde algún lugar. Las características femeninas etiquetaban a la persona como una mujer, con un cabello azul distintivo y una túnica de nubes rojas sobre un fondo negro. Naruto entrecerró los ojos, el cabello era suficiente para hacer sonar las campanas en su cabeza y rápidamente se dio cuenta de por qué sonaban esas campanas. Kibaku Fuda y Toame, etiquetas explosivas de ducha. Con el grito, la mujer lanzó sus brazos hacia adelante, liberando un aluvión de papel que aparentemente se desprendió de su cuerpo. Las hojas de papel volaron rápidamente, mucho más rápido de lo que deberían teniendo en cuenta la resistencia al viento involucrada. Los shinobi en el suelo tomaron represalias con sus propias técnicas, bolas de fuego, chorros de agua, rayos, grupos de tierra y ráfagas de viento se levantaron para sacar los proyectiles de papel. Las dos partes se enfrentaron en una explosión tras otra que hizo que los civiles se agacharan y gritaran. Inmediatamente, se comprobó que esta técnica no era tan fácil de contrarrestar como se pensaba inicialmente, ya que las etiquetas explosivas comenzaron a curvarse alrededor de los ataques del shinobi, esquivándolos. En represalia, los shinobi cambiaron su objetivo, pero resultó ser más lento. Las etiquetas de papel impactaron el suelo alrededor del shinobi y los civiles en retirada, centrándose más en este último, enviando fragmentos de hormigón y tierra volando y derribando a la gente. Las alas de la mujer, también hechas de papel, se agitaban cuando pasaba sobre ellas y daba vueltas, tal vez buscando otro pase. A Naruto no le importó en ese momento, porque estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver sus ojos, un ámbar brillante. El cabello y los ojos fueron suficientes para que Naruto intentara hacer contacto con la mujer, pero lo que selló el trato fue la pequeña flor de origami en su cabello. Fue Konan. Su pequeño Konan. De alguna manera, habían logrado cruzar caminos. Antes de darse cuenta, corría tras ella, saltando sobre los tejados mientras ella volaba sobre ellos. «Detente», la llamó, esperando llamar su atención. Se tomó un segundo para saltar por una calle, de un tejado a otro antes de volver a llamar. «Konan, detente». Tal vez fue la inclusión de su nombre, tal vez fue solo que su voz logró pasar, pero Konan se detuvo, girando en el aire para enfrentar a la persona que la había llamado. Sus ojos lo encontraron rápidamente, solo. Naruto volvió a abrir la boca para pedirle que bajara, pero antes de que pudiera, Konan lanzó una nota explosiva en su dirección. En un instante, Naruto estaba al otro lado del techo y fuera del alcance de la etiqueta explosiva cuando golpeó el techo. Causó que los ojos de Konan se estrecharan, y él sabía de alguna manera que había cometido algún tipo de error. La mujer de cabello azul revoloteó hacia atrás, pero no hizo ningún intento de correr, simplemente puso distancia entre ellos. «Konan, por favor, baja», suplicó Naruto, no quería tener que usar la fuerza sobre su propia hija para hacerla escuchar, esperando que al menos lo escuchara. Dicho esto, la derribaría contra su propia voluntad si ella no estaba dispuesta a hacerlo por su propia voluntad.
A pesar de querer que Conan lo escuchara voluntariamente, había pasado demasiado tiempo preguntándose dónde estaba, cómo estaba, para permitirle rechazarlo sin escuchar lo que tenía que decir. Aunque en realidad no debería sorprenderse por su renuencia a aterrizar. Ella no estaba en Konoha con las mejores intenciones y su bombardeo de esos civiles y si no hubiera algo por lo que pasar, y él siendo ciudadano del lugar al que estaba atacando le dificultaba confiar en cualquier cosa que él tuviera que decir. Conan lanzó otra nota explosiva, que obligó a Naruto a subir a otro techo. Conan, te daré una oportunidad más, dijo Naruto, su voz cambiando del tono suplicante que había sido antes. No le importaba por qué Conan parecía odiar a Konoha, pero la razón estaba interfiriendo con su reunión y no quería tener nada de eso. Por favor aterriza y háblame. No sé cómo sabes mi nombre, Namikaze-san, dijo Conan, finalmente hablando, con una voz increíblemente suave y monótona. Pero si sabes tanto, entonces debes saber por qué estoy aquí. Ella comenzó a lanzar un aluvión de notas explosivas, haciendo que Naruto tuviera que cambiar rápidamente su posición para evitar ser golpeado. Fue en este momento que Naruto tuvo suficiente, él le hablaría a su hija si ella quería o no. Esquivando una nota, Naruto empujó un brazo hacia Conan, pidiéndole a su chakra que envolviera su cuerpo, todos salvaran su cabeza y sus alas, y las suspendiera fuera del tiempo habitual, ralentizándolas. Conan no se dio cuenta de nada de esto hasta que fue demasiado tarde y las extremidades ya no respondían. Desde allí estaba atrapada, flotando en el aire. A pesar del hecho de que ya no se mantenía en alto, sus alas se dispersaron en el viento, ya que no recibió suficiente chakra para mantenerse unida. Conan no se burló de la gravedad. Bueno, técnicamente lo era, pero a una fracción de la velocidad. Sin embargo, esto no duró mucho, Naruto encogió el sudario a su alrededor hasta que quedó en la piel. Esto causó que volviera a estar bajo el control de la gravedad, y cayó al suelo. Por unos momentos, Conan entró en pánico, sabiendo que una caída desde esta altura probablemente la mataría teniendo en cuenta que su chakra no respondía a su llamada y, por lo tanto, no reforzaría su cuerpo al impactar con la calle de abajo. Antes de que pudiera continuar a lo largo de esta línea de pensamiento, se encontró sostenida en un par de brazos. Al principio, pensó que podría ser su líder, pero una mirada rápida a la cara de su salvador desvaneció esa línea de pensamiento. Era Namikaze, mirándola con ojos que no reconoció y, sin embargo, parecía familiar. Aterrizaron en otra azotea y aún así Naruto no quitó los ojos de Conan. Apoyándola contra el techo inclinado en el que estaba, la estudió por unos momentos, asimilando las similitudes con ella sostenidas con Minami, su madre y él mismo. Si bien sus rasgos más distintivos, su color de cabello y sus ojos, eran todos de sus abuelos maternos, la forma de la cara de Conan reflejaba la de su madre, al igual que Minato. La forma de sus ojos era muy parecida a la suya, su cabello lacio solo una versión más corta de la suya. He esperado tanto tiempo para verte de nuevo, Conan, le susurró Naruto a su hija, quien solo ofreció una tensión de su cuerpo en respuesta, pero sus ojos, mientras intentaban ocultarlo detrás de una mirada fría, mostraron su confusión detrás sus palabras. Naruto decidió calmar esa confusión con un par de palabras adicionales. Mi hija. Sus ojos se abrieron considerablemente al escuchar sus palabras, y al igual que su hermano, no aceptó de inmediato lo que él decía como verdad, al menos no completamente. Podía verlo en sus ojos, una parte de ella que sabía que lo que estaba diciendo era cierto, que a diferencia de Minato originalmente, tenía algunos recuerdos del tiempo antes de que se separaran, pero estaba en guerra con otra parte de ella que no lo hizo. No lo aceptes. Naruto inmediatamente se movió para terminar la guerra mental de su hija. Sin soltarla, sabiendo que todavía había una posibilidad de que ella tratara de correr antes de que él pudiera demostrarle que era su padre, Naruto movió su brazo izquierdo hacia su manga derecha, alcanzando su hombro derecho. Solo tardó un segundo en encontrar la marca correcta, buscando la más reciente de las matrices de sellado en miniatura talladas en la carne de su hombro. Una pequeña cantidad de chakra canalizado a un dedo sostenido sobre la matriz causó una pequeña explosión de humo en su manga cuando apareció un pequeño pergamino en su mano. Sacándolo, Naruto lo desenrolló, permitiendo que la imagen de su único retrato familiar se enfrentara a Conan. Sobre el borde del pergamino, Naruto pudo ver los ojos de Conan ensancharse y sonrió. Puede que no me recuerdes, pero nunca podría olvidarte, pequeña Ko-chan. Los ojos de Conan, aún abiertos, parpadearon hacia Naruto al usar el apodo que le dieron cuando era niña. Evidentemente, ella también lo recordaba.
¿Eres? Conan se detuvo con un tono de sorpresa en su voz. Luego sus ojos se entrecerraron, y Naruto supo, al igual que Minato, que se dio cuenta de que él tenía el poder más que suficiente para salvar a su madre, pero que no tenía. ¿Tú, por qué? Su rostro contenía ira ahora, mucho más que Minato cuando se dio cuenta por primera vez. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, su voz tenía un tono de furia fría. Sus ojos llenos de acusaciones y preguntas, de por qué había dejado que su familia se separara. Ella no lo había dicho, pero Naruto de repente se dio cuenta de que el destino no había sido tan amable con ella como lo había sido con Minato. Conan, comenzó Naruto, sus rasgos llenos de pesar cuando recordó un error que nunca podría vivir. Yo nunca. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. Naruto no sintió la fuerza hasta que fue demasiado tarde y ya se había estrellado contra su costado, enviándolo de cabeza. Naruto solo logró vislumbrar a su atacante cuando lo alejaron de su hija, y lo que vio fue suficiente para aturdirlo hasta el punto de que no podía hacer nada para enderezarse. Fríos ojos morados, rodeados hacia la pupila. Era algo que no había visto en miles de años y algo que no había pensado que volvería a ver. El Rinnegan. El mundo brilló ante sus ojos, y Naruto se sintió chocar contra una piedra implacable. El camino de Eva observó con una expresión estoica cómo el Inso Sennin fue enviado a la cara del monumento Hokage, enviando una onda de choque que agrietó casi la mitad de la montaña y dañó las caras del segundo y tercer Hokages. Solo el hecho de que Namikaze impactó en la mitad de la montaña que impidió que las caras fueran destruidas por completo. La única cara de Pain volvió su mirada hacia Conan. Una parte de él estaba furiosa porque le había llevado tanto tiempo alcanzarla después de que el clon de papel que originalmente había dispersado con él. Él era Dios, no debería haber tomado tanto tiempo que su amigo más antiguo tuvo que ser mantenido cautivo hasta que llegó allí. Siempre había sido un riesgo, Conan fue capturado temporalmente por Namikaze, pero su amigo creía que había sido un riesgo aceptable cuando ella se ofreció como voluntaria para atacar a los civiles con el fin de sacar a Namikaze. Ahora que lo había hecho, dependía de Pain eliminar a Namikaze, el Inso Sennin, por completo. Después de eso, su trabajo estaba hecho y podrían tomar lo que necesitaban de los dos Hinchkriki de Iwagakure. Con eso, y la muestra que Zetsu tomaría de Ichibi, por fin tendrían lo que necesitaban para avanzar al siguiente paso del plan, algo por lo que Pain se alegró. La desaparición de Madara había sido una molestia y una torcedura en el plan. Mientras Zetsu los había mantenido en contacto con los Uchiha, Pain descubrió que no se le había dicho exactamente qué había causado que Madara tuviera que concentrarse en otra cosa tan repentinamente desconcertante. El único consuelo había sido la seguridad continua de que se encontrarían en persona una vez más cuando el plan pasara a su siguiente fase. Conan, gritó de Devapat, haciendo que el amigo de Nagato se alejara del cráter que el impacto de Namikaze había creado en la cara del monumento Hokage. Conan se dio la vuelta e hizo contacto visual con el camino de Eva, permitiendo a Nagato ver el conflicto interno y la confusión que estaba furiosa dentro de ella. ¿Sí, Pain-sama? Preguntó, casi reflexivamente. El camino de Eva la miró un momento, inexpresivo, antes de hablar. ¿Estás preocupado? Fue una declaración. ¿Qué dijo Namikaze? Él, comenzó después de un momento, solo para detenerse antes de sacudir la cabeza. Hablaremos de eso más tarde, Pain-sama. Debes concentrarte en la tarea en cuestión. El camino de Eva asintió. De hecho, habló el rostro de Pain, luego hizo un gesto detrás de él. Es hora de que te vayas de Conan, ya no es un lugar para los mortales. Como una señal, el aire de repente se hizo más pesado, mientras que un peso invisible se dio a conocer, presionando los hombros de todos los que se encontraban dentro de su alcance. Conan y el camino de Eva no fueron la excepción. A kilómetros de distancia, incluso Nagato, en su andador mecánico, tuvo que evitar detenerse inconscientemente. El sentimiento de opresión, de dominio, era tan fuerte que incluso la respuesta que recibió del Devapat fue suficiente para afectarlo. Conan asintió distraídamente ante las palabras del camino, su ira olvidada momentáneamente al darse cuenta de que lo que sucedió aquí hoy sería algo que se escribiría en los libros de historia durante milenios. De su espalda brotaron alas de papel, y con una última mirada hacia el hombre que era su padre y el cuerpo de su amiga, se lanzó al aire y salió volando de Konoha, hacia donde estaba escondida Nagato. Justo cuando despejaba las paredes del pueblo, el acantilado del monumento Hokage explotó hacia afuera, bañando el pueblo con una lluvia de tierra, roca y piedra.
Naruto gruñó mientras empujaba su cuerpo de la roca, sintiendo la sensación desconocida de picadura y punzadas de dolor cuando los cortes reparados y los huesos rotos se volvieron a unir. Había pasado mucho tiempo desde que había sido herido, especialmente esto extensamente. La mayoría de sus costillas estaban rotas, todas fracturadas hasta cierto punto, mientras que su columna vertebral había sufrido graves daños. Si alguien más hubiera recibido el golpe, incluso con el chakra reforzando su cuerpo, habrían tenido la suerte de poder sentir algo debajo de su cuello nunca más. Naruto pensó en las heridas que había tomado de su mente cuando los ojos morados llenaron su visión. ¿Cómo? Esa era la pregunta que necesitaba responder. ¿Cómo logró alguien ganar el Rinnegan? La respuesta más obvia fue que la persona en cuestión era de ascendencia Senju Uchiha, lo que significa que su madre era una y su padre el otro. Pero eso puso en tela de juicio el quién. ¿Quiénes fueron los padres? ¿Y cómo guardaron un secreto tan infantil para el resto del mundo? Estas preguntas y más comenzaron a girar en la cabeza de Naruto, pero las obligó a bajar, concentrándose en el aquí y ahora. El cuerpo de Naruto había tallado un agujero en la ladera de la montaña Hokage, la fuerza del golpe que lo envió aquí, habiendo estado enfocado únicamente en su cuerpo, había sido suficiente para perforar su cuerpo en piedra sólida. Afortunadamente, el agujero creado fue lo suficientemente grande como para salir fácilmente. Fue solo cuando se pasó una mano por la cara, para eliminar el polvo o los pedazos de rocas que pudieron haberse asentado, que se dio cuenta de que faltaba algo. Mirando por encima de su cuerpo, luego a su alrededor cuando no pudo ubicarlo en ninguna parte de su persona, Naruto sintió que su rostro palidecía. Descansando en una piedra al lado de donde había descansado, había un gran fragmento del pergamino que contenía uno de sus objetos más preciados, el retrato de su familia con Minami. El único retrato de su familia con Minami. Se fue, eso es lo que Naruto rápidamente se dio cuenta de dónde estaba el resto del pergamino. Se desintegró en millones de pedazos pequeños tras su impacto con el acantilado. La última imagen que tenía de su esposa, y los momentos más felices que tuvieron con sus hijos, cuando su familia estaba completa, desapareció. La tristeza se convirtió en ira con bastante rapidez cuando la mente de Naruto pasó del retrato destruido a quien lo había llevado a tal estado. Inconscientemente, el fuerte agarre que tenía sobre su chakra se aflojó y, alimentado por su ira, su chakra comenzó a dar a conocer su presencia a todos los que se encontraban dentro de su alcance cuando el aura de Naruto se encendió. Dirigiendo su mirada hacia la entrada de esta nueva cueva, con los ojos entrecerrados por la ira y los músculos tensos, Naruto podía sentir a la persona responsable de esto, la que tenía los ojos de su hermano, esperándolo. También podía sentir a su hija alejándose del pueblo, hacia las afueras. Naruto se aseguró de memorizar cómo se sentía su chakra, negándose a olvidarla y perderla una vez más. La encontraría una vez más y no la dejaría de nuevo. Pero una vez más, se encontró enfocándose en el que tenía Rinnegan, su ira aumentaba mientras su enfoque en él continuaba y la imagen de su retrato familiar roto llenaba la mente de Naruto. Ese retrato tenía un valor para Naruto, de los cuales, no muchos en esta tierra podrían concebir. Después de haber vivido una vida tan larga, haber visto pasar a familiares y amigos, ya sea de forma natural o no, Naruto rápidamente descubrió que valía la pena guardar cualquier cosa que le recordara a alguien con algún tipo de emoción positiva. Era una forma de ayudar a recordar a aquellos que lo habían cuidado y mostrarse a sí mismo que no los había olvidado. Debido a esto, mientras que la mayoría de las personas le dieron poco valor a tales artículos, al menos en comparación con la persona que dijo que los artículos estaban relacionados, Naruto le dio a la persona y al artículo un valor similar. Para el hombre de cabello naranja haber destruido ese retrato, aunque sin querer, fue casi equivalente a matar a la familia de Naruto frente a él. Además, a diferencia de la muerte real de la segunda esposa de Naruto y la desaparición de sus hijos, no hubo dolor asociado con la ira. Solo furia. La ira fluyó a través de él, Naruto se liberó de las restricciones y barreras que se había impuesto. El cabello negro se desvaneció a un blanco brillante. Los ojos verdes brillaron hasta quedar del color de la nieve fresca. Las arrugas y líneas en su rostro desaparecieron para revelar un rostro mucho más juvenil. Chakra explotó a su alrededor, liberando en torrentes y olas que miles de personas se detenían y giraban para enfrentar la fuente de un chakra tan grande.
El monumento Hokage fue destrozado por la fuerza de dicha energía, enviando lluvia a todos los que estaban dentro del muro de Konoha, dejando a la gente fuera del aturdimiento en el que muchos se habían encontrado. Mientras que Naruto Namikaze había sido enviado a la cara del acantilado con la fuerza suficiente para destrozar a una persona normal, fue Naruto Otsutsuki quien salió enfurecido.